gracias, Alejandro. Es un verdadero honor estar aquí porque mi primera experiencia en un museo, mi primer trabajo fue con la Fundación de Amigos del Prado, cuando pasaba los veranos haciendo voluntariados y ayudaba con la organización de las conferencias con la Universidad Complutense. Y muy a menudo me sentaba por ahí detrás imaginándome cómo sería participar como ponente, así que es un honor estar aquí ahora. Tengo que, por supuesto, agradecer a Alejandro, agradecer a Alberto, a Elena, toda su ayuda preparando el texto que acompaña este ciclo de conferencias y ayudándome a preparar esta presentación. Y también quiero mencionar otra vez a Lucy Davis, la conservadora de la Wallace, porque, bueno, gracias a ella fue ella quien me introdujo a este tema tan maravilloso. Y también, antes de empezar, quiero pedir un favor muy pequeño, y es que, pese a haber presentado antes, he presentado por Zoom o en el museo, en las galerías, esta es mi primera vez presentando a un auditorio tan grande, así que piedad, por favor. Bueno, cuando yo pienso en Rubens, las tres palabras que primero me vienen a la mente son flamenco, puesto que él es un hombre nacido ahí, es erudito, tenía una gran colección de libros, más de 500 tomos, y sobre todo, lo más importante, pintor. Y creo que estos tres rasgos esenciales del artista quedan plasmados en sus cuadros, sobre todo en sus paisajes, que los pintó para sí mismo. Aquí vemos el catálogo de las obras que se encontraban en la colección del artista a su muerte, las especificaciones, y entre ellas había unos 15 paisajes del artista. Teniendo en cuenta que pintó unos 30 en total, pues que la mitad estuviesen en su colección a su muerte denota el carácter tan personal que estas tenían para él. Otra razón por la que sabemos que los pintó para sí mismo y que no quería venderlos, y no os preocupéis, explicaré este lío más tarde, es por la manera por la que construía los paneles sobre los que pintaba los paisajes. Lo solía hacer en varias etapas. Por ejemplo, este se pintó en unos 10 años y iba poniendo y añadiendo diferentes paneles que el grano de la madera iba en diferentes direcciones. Esto quería decir que con los cambios de humedad o de temperatura, al expandirse la madera, se expandía en direcciones opuestas y los hacía más susceptibles a craquelarse, a romperse. Y por todo ello nunca hubiesen pasado los controles de seguridad, de calidad del gremio de Amberes, que requería que todos los paneles fuesen de cierta calidad para ser vendidos. Además, la construcción de estos paneles hace muy complicado crear una cronología de los paisajes de Rubens, puesto que los pinta a lo largo de una década y va pintando varios al mismo tiempo, y como los pintó para sí mismo, muy a menudo no están firmados y no están datados y no hay ningún documento relacionados con ellos. Y además no es lo que quiero hacer durante esta hora porque creo que ya hay libros estupendos sobre el tema, como es el de Christopher Brown sobre los paisajes de Rubens, que creo que era una de las recomendaciones biográficas para hoy. Pero creo que sí que es importante decir que hay más o menos unas 3 etapas importantes en la evolución de Rubens como paisajista. La primera coincide con la tregua de los 12 años, también llamada la Paz de Amberes, que es una tregua en la Guerra de los 80 años que enfrentó al Imperio Español con los países las Provincias Unidas del Norte, lo que hoy conocemos como Holanda. La firma de esta tregua coincide con la vuelta de Rubens desde Italia y es una época de
de florecimiento en los Países Bajos meridionales. Su segunda época coincide con su época de su carrera diplomática más intensa, cuando, bajo las órdenes de la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, viaja a París, a Madrid, a Londres, y tiene poco tiempo para dedicarse a lo que él le gusta. Y por último, en 1635, se retira, ya mayor, tenía unos 58 años, y se retira al campo, a su casa de Hedstein, donde tiene tiempo libre para hacer lo que de verdad le gusta, que es pintar. Y he mencionado estas tres épocas porque creo que cada una de ellas ensalza muy bien esos tres rasgos del artista. La primera, durante la tregua de los 12 años, es una época en la que yo creo que los paisajes de Rubens muestran su lado más flamenco, donde él plasma su orgullo por su patria y también, y lo más importante, por la tradición paisajista flamenca, de la que hablaré más tarde. La segunda, vemos a un artista erudito, capaz de moverse con toda la tranquilidad por las grandes cortes de Europa, pues hablaba varios idiomas y estaba al corriente no solo de toda la literatura de los antiguos, pero también de los últimos avances científicos. Y, por último, su última época, cuando se retira al campo y pasa largos veranos con su familia en Hedstein, vemos al pintor, que libre de las demandas de sus mecenas puede hacer lo que le gusta. Así que, ¿qué voy a hacer durante los siguientes 50 minutos? Cuando Alejandro me invitó a participar en este ciclo de conferencias, me pidió que hablase de los paisajes como un reflejo de la mente del artista. Y eso es exactamente lo que pretendo hacer. He elegido 3 cuadros. Cada uno de ellos corresponde a una de las épocas de las que he hablado. Creo que todos ellos están pintados con pinceladas posicionadas con extremo cuidado por el artista y las posiciona con un juicio que está motivado por sus vivencias como flamenco, como hombre erudito y sobre todo como pintor. Y cada una de ellas resalta uno de esos rasgos. Así que lo que me propongo enseñar es cómo Rubens aprende de la importantísima tradición flamenca, la sintetiza a través de sus ojos de hombre erudito y crea una serie de paisajes más libres y personales de los que luego aprenderán artistas como el francés Watteau o el inglés Constable. Pero sobre todo lo que voy a intentar hacer es expresar el disfrute con el que Rubens pintaba estos cuadros. Era un tema que solo pintaba para sí mismo, que regalaba a sus amigos, así que espero que ustedes disfruten de este tema tanto como lo hizo él. El primer cuadro del que voy a hablar es La granja de Laeken, que está en la colección real inglesa. Está entre los primeros cuadros que pinta el artista y creo que en él refleja su orgullo por los Países Bajos, cuya campiña pinta en todo su esplendor. Vemos un grupo de lecheras que ordeña unas vacas sobre una colina, una carretilla rebosante de verduras y luego, colina arriba, una iglesia, la iglesia de Laeken, que da el nombre al cuadro. Este cuadro, como ya he mencionado, se pintó durante la tregua de los 12 años. Y los archiduques Alberto y la archiduquesa Isabel Clara Eugenia fueron esenciales para la firma de esta tregua. Esta paz trajo alas a los Países Bajos meridionales, que bajo la paz florecen y hay un resurgimiento económico y cultural. Y
Eso se ve reflejado en el cuadro con las palomas que surcan los árboles y las que pastan al lado de la vaca. He puesto los detalles de cada cuadro para que sepan de qué detalles me refiero con estas imágenes. Además, la iglesia de Laeken era muy importante para la archiduquesa Isabel Clara Eugenia. En 1581 fue destruida por un ataque iconoclasta y fueron los archiduques quienes la reconstruyeron. Y la infanta le tenía especial devoción, puesto que allí se albergaba una pequeña efigie de la Virgen a la que si uno le rezaba le concedía fertilidad. Y aquí en este cuadro vemos una procesión organizada por la archiduquesa a visitar dicha Virgen. Así que con todo esto podríamos pensar que este es un paisaje que Rubens pintó para los archiduques, un objeto de adulación que le da las gracias por la paz que han traído a los Países Bajos. Pero ese no es el caso. Como el paisaje de Baucis y Filemón que he enseñado deconstruido antes, esta también tiene, la composición de este panel es muy complicada, pero sobre todo se encontraba en la colección del cuñado de Rubens, el marido de la hermana de su segunda mujer, cuando éste murió. Es muy probable que Rubens se lo regalase. Y además que aparezca la iglesia ahí no tiene por qué estar relacionado con la archiduquesa, puesto que Rubens era un hombre muy devoto. Escribió que Dios es la armonía en todas las cosas, un círculo que lo incluye todo, fuera del cual no hay nada. Esta época también es una época de gran felicidad para Rubens. Se casa con Isabella Brandt cuando vuelve de Italia en 1609 y empieza a formar una familia. Y además es nombrado pintor de la corte por los archiduques. Recibe también encargos de los más importantes mecenas de la época. Por ejemplo, esta Adoración de los Pastores, que está ahora en el Museo de Bellas Artes de Marsella, fue pintada para la iglesia de San Juan en Malines. Y vemos que en los dos cuadros aparece esa figura de la mujer cargando con algo sobre la cabeza, que de hecho es gracias a ello por lo que se data la granja de Laeken a esta época, 1617. Y además creo que no es coincidencia que estas dos figuras se parecen mucho a las carótidas griegas, símbolos de la abundancia. Pero sobre todo, creo que lo que hace Rubens en la granja de Laeken es rendirle pleitesía a los paisajistas flamencos. Aquí he puesto algunos de los ejemplos que a mí más me gustan, como el detalle del paisaje en la Madonna del canciller Roland de Van Eyck, el paisaje con San Jerónimo de Patiner, que está aquí en el museo, y la huida de Egipto de Bruegel, que está en la galería de la universidad donde estudio. Y creo que en este momento es importante hacer una pausa, dejar de hablar de Rubens por un segundo para intentar explicar por qué surge el paisaje en los Países Bajos. La historiadora del arte Corinna Kleinert habla de que hay unas 3 razones principales por las que el paisaje surge ahí antes que en otras regiones. La primera es el conflicto, la guerra contra otros países. Aquí vemos un paisaje que a mí me encanta, que está en la planta de arriba, en el museo, donde en un primer plano vemos un paisaje, como lo que concebimos nosotros al pensar en el género pictórico, pero luego en un segundo plano este paisaje se convierte en un mapa. Y esto es que a causa de las invasiones, de los conflictos, de la destrucción que trae la guerra, el paisaje en los Países Bajos se empieza a ver como territorio. El paisaje está lleno de hitos que marcan batallas, conquistas, fronteras. Y esto lo describe muy bien este paisaje del sitio de Breda. Y
en esa situación los artistas tenían un poder muy especial, y es que cuando el mundo que nos rodea está bajo el peligro de ser destruido por la guerra, ellos al pintarlo podían rescatarlo y ponerlo al abrigo de la destrucción. Un poco como cuando nosotros hacemos una foto de algo para recordarla. Otro aspecto del conflicto es la guerra que tienen incluso hoy en día en los Países Bajos contra el agua. Es una región que está a la altura del mar y si no fuese por los diques, los canales, los lagos que hay distribuidos por el campo, estaría inundada. Y Rubens era muy consciente de eso. Aquí vemos un dibujo que hace de uno de esos pequeños diques, pero también hay una carta al marqués de Aitona, el gobernador de Amberes, donde le urge a reparar un dique que se ha roto al norte de la ciudad, puesto que las consecuencias podrían ser terribles. Y, por último, la otra razón por la que surge el paisaje en los Países Bajos es la urbanización. Desde el siglo XIII, es una región con grandes ciudades industriales que hacen que la población viva en estas en vez de vivir en el campo. Y eso crea una distinción en la que la ciudad se convierte en el antónimo del campo y lo rural. Y creo que no es coincidencia que ahí donde viven las clases más adineradas, las que compran obras de arte, sea donde en esas ciudades es donde surge el paisaje, puesto que esas personas ya no miraban por la ventana y veían el paisaje, la naturaleza, sino que veían una ciudad. Así que quizás por eso empiezan a pedir que les pinten esas vistas. Pero ya que la prosperidad de esas ciudades requería el comercio entre unas y otras, hay muchos indicios de comercio en el campo, y Rubens los pinta aquí en estos dibujos. Está lleno de caminos bordeados por árboles y vallas de entramado que son pequeños indicios de urbanización que se empiezan a colar en los medios más rurales. Y todo ello queda plasmado en este cuadro, en la granja de Laeken. En el tercer plano, en ese gran valle que se extiende detrás de la vaca, vemos un lago rodeado de árboles que frenan la erosión, mientras que a la iglesia sube un camino bordeado por esas vallas de entramado y por los árboles. Pero ahora que ya hemos establecido por qué el paisaje es tan importante en el arte flamenco, vuelvo a cómo Rubens les rinde pleitesía a estos paisajistas, que de hecho no solamente los admira lo suficiente como para inspirarse en ellos al pintar sus propios paisajes, sino que también los colecciona. Esta es otra página de las especificaciones de ese catálogo de pinturas de la colección de Rubens, y en el número 191 vemos La huida de Egipto, de Bruegel, que enseñé una imagen un poco más atrás, y luego otro cuadro, El monte de Saint-Gothard, del mismo de Bruegel, que por desgracia se ha perdido. Y así que ahora voy a hablar de algunas de las maneras en las que Rubens toma de esos maestros del paisaje y cómo le ayudan a formar esta vista de Laeken. Primero, creo que de Patinir toma el posicionamiento de los personajes principales de la composición. Tanto la Virgen María como las lecheras y las vacas se encuentran sobre una colina, un poco separadas del paisaje que se extiende detrás suyo, que aparece de repente como un telón de fondo en un teatro. Luego, Rubens mira a Hugo van der Goes, al maravilloso tríptico que está en los Uffizi, el tríptico de Portinari, y copia el jarrón de Manises y la manera en la que éste crea un puente entre el espacio pintado y el espacio del espectador. Y de esa manera él posiciona la carretilla llena de verduras que se sale un poco del marco del cuadro, como si fuese a rodar y a caer a nuestros pies. También creo que imita el humor de Bruegel el Viejo.
En estos dos cuadros, los pintores ponen un énfasis inusual en el trasero de la vaca. Y, por último, y el que a mí más me gusta, son los hermanos Van Eyck. Mientras que Rubens pintaba esto, ya estaba trabajando en el altar para la Catedral de San Babo, en Cantes, así que seguramente hubiese visto la adoración al Cordero Místico y se inspira en ella para pintar la naturaleza, que la pinta en extremo detalle, es una maravilla. Y esto, pese a la gran historia del paisaje en Flandes, no era un género apreciado fuera del país. De hecho, Miquel Ángel habla del paisaje flamenco de manera despectiva. Dice que lo pintan sin imaginación ni historia, que yo no estoy nada de acuerdo con él, pero bueno. Y Rubens, por supuesto, estaría al corriente de ello, pero otra de las grandes personajes de la historia del arte de Flandes que lo sabía era el teórico y pintor Karel van Mander, quien en sus Vidas de los artistas, un libro muy parecido a las Vidas de Vasari, incluye un tomo donde da instrucciones a los pintores. Y en ese tomo hay un capítulo dedicado únicamente al paisaje. Y ahí insta a los pintores a salir al campo, a inspirarse, a mirar de la naturaleza, a aprender de ella, pero luego pintarla con poesía, con imaginación. Rubens, al que el contemporáneo Bellori llamó la encarnación del pintor erudito, era sin duda el artista más apropiado para hacer esto. Como ya he dicho, hablaba varios idiomas, incluidos el latín y el griego. Hay libros de su biblioteca con numerosas anotaciones. Una biblioteca que contenía más de 500 tomos, es una colección enorme para la época. Y además leía todos los antiguos y estaba al corriente de las últimas teorías científicas del momento. Y gracias a eso, Rubens empieza ya desde su primera época como paisajista a imbuir poesía en las vistas que pinta. Si comparamos el retorno de la manada de Bruegel con la granja de Laeken, vemos dos escenas completamente distintas. Las dos tratan sobre los paisanos cuidando de su ganado y, sin embargo, mientras que en la de Bruegel están agazapados por el frío, llevan capuchas, es una escena un poco espeluznante. La de Rubens es un paisaje idílico, tan idílico que esta figura, esta paisana, va descalza por el campo. Y así crea un retrato bucólico de los Países Bajos. Es un paisaje reconociblemente flamenco y, sin embargo, tiene algo de poético. Y este orgullo que Rubens manifiesta por su patria en la granja de Laeken, una patria fraguada por el conflicto, tanto la guerra como el agua, y por la urbanización, es la que le lleva a viajar a las grandes cortes de Europa durante la siguiente década, una vez que termina la paz de Amberes en 1621. Y lo que intenta hacer es acordar una paz definitiva entre el Imperio Español y las Provincias Unidas del Norte. Y es en esta época cuando pinta el paisaje de Baucis y Filemón. Y la verdad es que es un paisaje maravilloso, pero lo he elegido un poco para hacer la pelota porque Alejandro me dijo que era su paisaje favorito. Pero es un paisaje muy especial porque es de los pocos que pintan esta época. Estuvo muy ocupado recibiendo numerosos encargos, pero también viajando por toda Europa. Y además es uno de solo 3 paisajes de tema mitológico. En un lado del paisaje vemos un grupo de figuras. Son los ancianos Baucis y Filemón, acompañados por los dioses Mercurio y Júpiter. Esta historia proviene de las Metamorfosis de Ovidio,
quien nos cuenta que Júpiter visitó la región de Frigia y que nadie le dio cobijo, solo estos dos ancianos. Enojado, manda unas terribles tormentas que inundan la región, pero antes de que empiece la lluvia, manda al dios mensajero, a Mercurio, a que salve a Baucis y Filemón. Y esta es la imagen que vemos cuando Mercurio trae a los dos ancianos al gran dios y estos se agazapan agradecidos ante él. Y pese a que estas figuras dan nombre al cuadro, Rubens solo las añadió muy al final de la concepción de esta obra. En un principio, la obra solo estaba creada por 3 paneles pequeños que están ahora en el centro del cuadro, donde había una ciudad amurallada que se elevaba sobre un montículo y un camino al que se le acercaba con un sauce que hacía el efecto de repoussoir. El cuadro se debía parecer bastante a la huida de Egipto de Bruegel, así que Rubens aquí sigue mirando a la tradición paisajista flamenca, no, en ningún momento se olvida de ella. Ya, he puesto aquí los ejemplos a lo que se debía parecer el cuadro. Y pese a que ese podría haber sido un cuadro terminado, Rubens vuelve a él y decide añadir 4 paneles más, uno a cada lado, y en ese momento es cuando añade la terrible tormenta y la inundación, además de esta vaca, que es la vaca más desgraciada de la historia del arte para mí. Por último, vuelve una tercera vez y lo agranda al tamaño que vemos ahora. Ahí es cuando añade las víctimas de la inundación, esta mujer que cae sobre las rocas, este hombre que se agarra a un tronco. Y, bueno, he mentido al decir por último, porque aquí en realidad había, donde se encuentran estas figuras, había un grupo de jinetes que huían de la inundación. Pero Rubens vuelve a él una última vez, por 4ª vez, y ahí es cuando añade las figuras mitológicas. Se podría pensar, dado la destrucción terrible que enseña este cuadro, que Rubens la pintó para reflejando el momento terrible por el que pasaban los Países Bajos, su patria, la que adoraba. En esta época, Rubens tuvo que viajar a París, donde pintó esta coronación para el ciclo de María de Medici, que está ahora en el Louvre. Luego viajó a Madrid, donde pinta este retrato de Felipe IV a caballo, que se perdió y ahora solamente se conoce por la copia del mazo en los Uffizi. Y por último a Londres, donde pinta el Banqueting Hall en Whitehall Palace, que es maravilloso. La tormenta, estas nubes terribles, es una trova pictórica que ya habían utilizado los pintores con anterioridad para representar lo malo. Por ejemplo, Patinir en la Laguna Estigia pinta grandes nubarrones sobre el infierno, o en El Triunfo de la Muerte el cielo está oscurecido por el humo y por unas nubes negras. Así que se podría pensar que es un reflejo del peligro que representa la guerra para los Países Bajos. Por otro lado, podríamos pensar que es un reflejo simplemente de la vida privada de Rubens. En 1626 muere su primera mujer durante la peste que asoló la ciudad de Amberes y deja a Rubens y a sus hijos desolados. Y esto podría coincidir con cuando Rubens añade las escenas de destrucción, la tormenta, las figuras que caen en picado y que mueren arrastradas por el agua. Mientras que en 1630, cuando Rubens se casa con su segunda mujer, es cuando añade las figuras de Baucis y Filemón, símbolo de esperanza y amor, puesto que cuando mueren, Júpiter las convierte en 2 árboles que se quedan entrelazados. Y eso podría simbolizar la felicidad que siente al casarse con su segunda mujer, la estupenda Helena Fourmont. Pero creo que, sobre todo,
Este cuadro refleja la erudición de Rubens. Aquí sale retratado el filósofo neohistórico Justus Lipsius con sus alumnos Jan Voverius, Philip Rubens y el mismo pintor con Rubens. Y es que Lipsius fue su profesor. Una de las obras más importantes de este filósofo fue la traducción de la obra completa de Séneca, que vemos en esta hornacina, es este busto. Y entre esa obra estaban las cuestiones naturales. Las cuestiones naturales de Séneca es una obra protocientífica en la que el autor explica los fenómenos atmosféricos y naturales no por superstición, explicando que los rayos los tira Júpiter o demás historias, sino que se basa solamente en observaciones científicas de la naturaleza. Y creo que esto se refleja en el paisaje de Baucis y Filemón. Por ejemplo, el arco iris está pintado tal y como explica Séneca que un arco iris aparece en la naturaleza, que es cuando un surtidor del agua, cuando el agua sale de un surtidor al esparcirse y cuando la luz llega a él de manera oblicua, ahí es cuando aparecen los colores del arco iris. Y eso es exactamente lo que hace cuando lo pinta en una esquina con el foco de luz llegándole desde atrás de manera oblicua. Además, Séneca dice que cuando uno mira el arco iris de lejos, este engaña el ojo y parece que solamente hay dos colores, pese a que cuando te acercas está todo el abanico. Y es verdad que cuando uno mira el paisaje de Baucis y Filemón desde lejos, parece que el arco iris está compuesto solo de un poco de rojo y amarillo, es casi blanco de lo poco que se ve. Pero al acercarse vamos viendo como hay pequeñas gradaciones de rojo a naranja, amarillo, verde, azul, que Rubens posiciona con mucho cuidado para que, tal y como dice Séneca, la transición de una a otra sea imperceptible. La manera en la que Rubens pinta esa terrible tormenta también refleja lo que aprende de Séneca. Séneca dice que el aire y todos los efectos atmosféricos son lo mismo, que lo único en lo que difieren es por su intensidad. Así que vemos a Rubens que utiliza el mismo color para pintar las nubes, pero estas son algodonosas, suaves, y luego para pintar las trombas de agua coge el pincel y hace violentas rayas que bajan hacia la tierra. Otro autor antiguo al que mira Rubens es Plinio. Y aquí en esta carta que he decidido citar, Rubens comenta que todo sigue tranquilo en los Países Bajos, exceptuando las tonterías que se escriben en Holanda. Dicen que es un fantasma que aparece en una tabla cortada de un árbol y que se parece a monjas y monjes con dos violines. La gente está maravillada con este gran fenómeno y lo ven como un presagio. En mi opinión, hay que recordar las palabras de Plinio sobre la tabla del limonero. Un defecto en los nudos o tono de la madera puede aparecer favorable más que defectuoso. Creo que esto explica muy bien lo que pensaba Rubens de esas explicaciones y esas ideas mágicas sobre la naturaleza y que en vez de eso él quería acercarse a ella y entenderla de manera científica. Así que muy a menudo leía a Plinio para aprender de él y aprender, pues, por ejemplo, cómo dibujar una zarzamora para que ésta se pareciese a cómo aparece esa planta en la naturaleza. Y muchas de las cartas que escribe Rubens están dirigidas a la élite más culta del momento. Aquí lo vemos retratado, está aquí,
susurrándole al oído al archiduque Alberto, aconsejándole sobre una obra. Y uno de los miembros más importantes de esta élite erudita de Amberes es el autor de Opticorum, el jesuita Franciscus Aguilonius. Rubens conocía muy bien esta obra porque fue él quien diseñó la portada. Aquí vemos el dibujo que está en el British Museum junto al libro impreso. Y una de las razones por las que a mí me interesaba tanto aprender de leer a Franciscus Aguilonius, y es que me interesa mucho la teoría del color, es porque él es uno de los primeros en hablar de los colores como separarlos en colores primarios, el amarillo, el rojo y el azul, y en colores secundarios, esos que se hacen cuando los primarios se mezclan. Y aparte de hacer esto, Aguilonius habla de cómo se mezclan esos colores. Y es interesante porque pese que Aguilonius está hablando de la luz, habla de ella como si estuviese hablando de pigmentos. Todavía no se ha dado cuenta, como lo hará 60 años más tarde Newton, cuando compra el prisma, que la luz y la pintura no actúan de manera igual. Pero Aguilonius dice que un color aparece cuando dos colores se mezclan con veladuras, una palabra que utilizamos al describir la pintura. Y creo que eso es exactamente lo que hace Rubens aquí en el arco iris, cuando superpone el rojo con el amarillo para crear una fina franja de naranja entre medias. Aguilonius también cuenta que el color se puede mezclar cuando el ojo ve dos puntos de diferentes colores, el uno junto al otro, el ojo acaba viendo un tercer color. Y eso es lo que hace Rubens en los troncos de estos pinos, donde pone pequeñas motas de rojo y amarillo y crea un efecto anaranjado. Y para explicarlo mejor, quizás está bien mirar este cuadro de Seurat, y así podemos ver también lo moderno que era Rubens para su época, que ya empezaba a pensar como los pointillistas. Por último, Aguilonius escribe que nunca hay que mezclar los tres colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul, porque esto creará un color cadavérico. Y Rubens utiliza esta idea para pintar los cadáveres de esta obra. Para pintar esta mujer que cae por las rocas, pone finas veladuras de amarillo, de rojo y azul que crean el efecto de un cadáver. Es interesante que, pese a basarse en las observaciones de la naturaleza de los antiguos y en las últimas teorías sobre la visión, el paisaje de Rubens no es una tormenta así como nosotras lo vemos, tampoco es una topografía exacta. Y no es porque no se pudiese hacer, puesto que su contemporáneo Solomon van Ruisdael pintaba paisajes mucho más realistas en el norte de los Países Bajos. Y esto es porque Rubens era consciente que la belleza, él pensaba que la belleza debía estar basada en una idea en la mente del artista. El paisaje de Baucis y Filemón es la idea de una tempestad perfecta, de una inundación, que aunque para nosotros es un poco triste porque quizás nos recuerda bastante a las imágenes que veíamos el año pasado en Alemania o este verano en Pakistán. Rubens era un lector ávido de Aristóteles y de sus comentaristas, y consideraba que lo que observaba de la naturaleza no debía pintarlo exactamente, sino que contrastarlo con una imagen de su mente. Y esta idea, central en su concepción de la belleza, es la que le lleva a pintar paisajes cada vez más personales durante su retiro en Hedstein. En 1634, Rubens escribe a su amigo diciéndole
que ha decidido tomar la decisión de obligarse a cortar el lazo dorado de la ambición para recuperar su libertad. Al poco escribe a la archiduquesa pidiéndole permiso para dejar atrás la carrera diplomática. Rubens ya es un señor mayor, tiene 58 años en este momento y sufría de gota y artritis. Y solamente nos podemos imaginar cuán incómodo debía ser viajar tanto en esa época. Y así que, siguiendo quizás los consejos de Cicerón sobre la vejez, se retira al campo. Y ahí nos cuenta su sobrino, autor de la primera biografía de Rubens, Philip, que Rubens se dedica a pintar la naturaleza. Estos son los dos cuadros que reunimos por primera vez en 250 años en la Wallace, la vista de Hedstein por la mañana y el paisaje con arcoíris. Y son bellísimos retratos de Hedstein en el que se ve perfectamente cómo Rubens disfruta de esa casa. Pero para mí el que más me gusta es este paisaje a la luz de la luna que está en el Courtauld. Es un paisaje puro, no hay indicios de vida humana, solamente un pequeño chamizo en este lado. Y la única protagonista es la luna y su reflejo en el agua. Pero, al igual que con Baucis y Filemón, esta no era la apariencia del paisaje en su concepción, puesto que antes, donde ahora están las sombras más oscuras del bosque, había un grupo de figuras sentadas alrededor de una hoguera. Al hacer esto, Rubens probablemente estaba siguiendo los consejos del teórico Cristoforo Sorte, que decía que al pintar una escena nocturna era importante añadir una fuente de luz artificial que crease un equilibrio entre la luna y el resto de la oscuridad y alumbrase un poco la escena. Pero, bueno, y el paisaje se debía parecer bastante a los de Elsheimer, que Rubens conoció en Italia y del que coleccionó sus cuadros, y el que tuvo en su colección, de hecho, está aquí en el Museo del Prado. Pero como vemos, Rubens ignora los consejos de los teóricos, quita esa fuente de luz artificial y convierte a la luna y su reflejo en el agua en la única protagonista. El reflejo de la luz en el agua es algo que ya le había interesado con anterioridad. En este maravilloso dibujo del British Museum, Rubens anota que cuando miras al reflejo de los árboles, el reflejo es más marrón, que quizás quería decir oscuro, y más limpio, más nítido que los árboles. Y esto es lo que el propio Rubens observa. Pero aquí hace todo lo contrario. El reflejo de los árboles en el agua está completamente desdibujado. De hecho, ni siquiera lo pinta. Esta es la base del cuadro que Rubens deja sin trabajar. Aquí vemos un Rubens que está ignorando todos los consejos, que está jugando con la naturaleza y que está disfrutando solo de pintar. Me encanta mirar estos paisajes en el cielo. Son trozos que podrían haber sido bastante aburridos, solamente de azul, y sin embargo ahí vemos cada movimiento de la muñeca del pintor y cómo manejaba el pincel. Y vemos cómo se divierte jugando con la naturaleza. Es una noche de luna llena y nosotros cuando miramos al cielo en una noche de luna llena nunca vemos las estrellas, no se ven, están deslumbradas por la luna. Y aquí brillan las dos, no es un problema. Parece casi un paisaje impresionista. Pero pintar así, solamente de la naturaleza, viendo lo que uno observaba, no podía estar más lejos de lo que Rubens opinaba sobre la pintura. En su tratado de Imitatione Statuarum, Rubens escribe que está convencido que para alcanzar la más alta perfección se necesita una comprensión completa de las estatuas. De hecho, una absorción completa de estas.
pero que hay que hacer un uso juicioso de esto y, ante todo, evitar el efecto del mármol. Vemos que es exactamente lo que hace cuando pinta las figuras en el paisaje de Baucis y Filemón, que imita la composición de estas estatuas antiguas en el Vaticano, pero no imita el efecto del mármol. Y, de hecho, es lo que hace en el paisaje a la luz de la luna. Pinta la naturaleza, pero no la imita. Y esto refleja las ideas del comentarista Aristóteles Agucci, quien dice que nunca hay que pintar una imagen exacta, sino una idea de esta. Nunca hay que pintar lo particular, sino lo universal. Y así que probablemente Rubens pensó en la noche y pensó en la luna y las estrellas, y eso es lo que pinta. ¿Y cómo consigue hacer esto? Rubens le cuenta a su amigo Norgate que él pinta un poco ayudado por su ingenio, por su imaginación. Esta imaginación es la que le lleva a pintar con total libertad. Es la que hace que el teórico del arte Roger de Pile, cuando describe los cuadros que estaban en la colección del cardenal Richelieu, diga que Rubens es el maestro del color, la que hace que cuando Watteau quiere pintar escenas de libertad, como esta embarcación a Cícera, las pinte imitando el estilo suelto y colorido de Rubens. La imaginación de Rubens también es la que hace que Reynolds le utilice de ejemplo en su 8º discurso de la pintura. Reynolds, de hecho, fue el primer propietario conocido del paisaje a la luz de la luna, y mientras que hablaba de él en la Royal Academy, que esa sala donde daban las conferencias es donde yo ahora voy a escuchar mis conferencias, lo cual es muy emocionante, pues Rubens mira ese cuadro y dice que Rubens podría haberlo hecho más natural, menos ingenioso, pero lo hubiese hecho a costa de la armonía. Y, siguiendo los consejos de Reynolds, artistas ingleses como Constable o Gainsborough intentan imitar, y en el caso de Gainsborough incluso superar a Rubens pintando la luna y sus reflejos en el agua. Pero sobre todo lo que le brinda a Rubens, esa imaginación desbordante, ese disfrute por la pintura, es la capacidad de crear las obras más maravillosas del barroco. Y, como argumenta Alex Marr, el profesor de Oxford, en su último libro, el ingenio de Rubens es el que le permite alcanzar la libertad socioeconómica que le ayuda a comprar el castillo de Hedstein y a retirarse ahí durante sus últimos años de vida. No es, pues, de sorprender que en estos años de feliz y pacífico retiro en Hedstein, Rubens celebre y dé rienda suelta a ese ingenio y capacidad de expresión, creando obras como este paisaje, donde luce con destreza como pintor y maestro del color. Y ya voy concluyendo. Es interesante que estos 3 paisajes se encontraban, bueno, el primero en la colección del amigo de Rubens, Arnold Lunden, y los 2 otros estaban en la colección del pintor cuando éste muere. Y al ver esto podríamos pensar que Rubens no tenía ningún interés en compartir sus ideas sobre el paisaje, que era algo que él hacía solamente porque disfrutaba pintando este tipo de obras. Sin embargo, existen 25 grabados de paisajes de Rubens que hizo el grabador Shelter Al Bosford.
No se sabe si Rubens participó en este proceso, pues es difícil datarlo, si se cree que quizás pudo haber dado las instrucciones para grabarlos o no, pero en cualquier caso estos grabados ayudan a que se distribuyan las ideas sobre el paisaje que tenía Rubens. Ayudan a enseñar cómo este alude a la tradición paisajista flamenca, enseñan los conocimientos de Rubens sobre la naturaleza y enseñan cómo usaba el pincel y cómo expresaba toda la abundancia que ésta brindaba. Y de hecho, este paisaje que vemos aquí, que está basado en el retorno del campo de Rubens, fue propiedad del poeta alemán Goethe, que mientras que lo miraba, observó que un paisaje así de bello, inexistente en la naturaleza, solo podía ser el resultado de la manera poética de ver del pintor. Y con esa palabra recordamos a Van Mander, que instruyó a los paisajistas flamencos a que saliesen al campo y pintasen la naturaleza de manera poética. Es prueba que Rubens consigue hacer exactamente eso, que consigue aprender las tradiciones de la tradición paisajista flamenca, que interioriza todas las enseñanzas de los antiguos y científicos sobre la naturaleza y que, al final, usando su ingenio, representa un ideal poético de la naturaleza y la eleva. Y esta idea de que la eleva la expresa muy bien su contemporáneo, el poeta Sanderson, cuando dice que llora Roma. Ahora Rubens, el flamenco, triunfa sobre el lacio con la destreza de su pincel. Y por último, quiero compartir una idea que yo tengo sobre los paisajes de Rubens. El filósofo Edward Casey pregunta que por qué nadie se molestaría en pintar el espacio tridimensional y multisensorial que nos rodea. Y creo que los paisajes de Rubens pueden ser una respuesta a esta pregunta. Representan la exaltación de la abundancia de la naturaleza, el miedo por una inundación terrible o la paz de una noche de verano. Pese a ser visiones subjetivas del universo que rodeaba a Rubens, pintadas solo para sí mismo, Rubens trasciende lo específico y crea escenas de belleza universal que transmiten en el espectador sentimientos de alegría, de miedo y de serenidad. Muchas gracias.